Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia en el Salmo capítulo 27. En el Salmo capítulo 27, para que podamos compartir algo muy interesante de este texto o de este pasaje. El Salmo 27, y solo quiero dar lugar a un solo versículo. Este es un salmo de David, ¿no? Donde él manifiesta algunas cosas bastante interesantes. Hay algo que nosotros debemos tener muy en claro y constantemente estar reafirmando en nosotros es sobre la importancia de la palabra del Señor a nuestra vida. Lo que nos sostiene, lo que nos sostuvo, nos sostiene, nos sostendrá, siempre ha de ser la palabra de Dios. Usted debe darse cuenta, por ejemplo, que cuando los hombres y las mujeres de Dios, y lo vemos en la Escritura, clamaron al Señor, Dios siempre venía con una palabra. En el día de tu necesidad, en el día de tu crisis, muchas veces antes del milagro, de la operación de alguna milagrosa de Dios, normalmente Dios va a venir con una palabra, porque lo que tú y yo necesitamos es la palabra del Señor. Es la palabra la que nos define, es la palabra la que transforma, es la palabra del Señor la que hace. Nosotros en ocasiones esperamos tal vez, no sé, en otras cosas, pero lo que nos va a sostener, lo que nos va a animar, lo que va a construir, edificar, reedificar, definir, redefinir y todo, es la palabra del Señor. Por eso siempre es muy importante estar atento a lo que Dios dice. En el día de tu crisis, en el día de nuestros problemas, de nuestras dificultades, lo que usted siempre debiera preguntarse es: ¿qué está diciendo Dios en medio de todo esto? Hay muchas voces que hablan en medio de nuestras circunstancias complejas y a veces nos distraímos, quedamos distraídos, con respecto a una infinidad de cosas, y se nos olvida tener presente que Dios siempre está pronto para hablarnos, porque la palabra del Señor es la que nos sostiene. ¿Me va siguiendo? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en el texto ahí la expresión más certera es: la fe viene por el oír, por lo que Dios está diciendo en ese momento. Entonces Dios en medio de nuestras circunstancias siempre tiene una palabra para nosotros. Entonces tu pregunta y mi pregunta siempre debe ser: ¿qué está diciendo Dios o qué quiere decirme Dios en medio de esta circunstancia? ¿Qué está hablando Dios? Claro, a veces nosotros caemos en desesperación y nos perdemos la atención de poder oír lo que Dios habla, porque Dios siempre habla, siempre está hablando, siempre está hablando. Entonces, por ejemplo, mi intención esta mañana es poder animarle también a usted a través de un texto, de un verso muy particular que está registrado acá en el Salmo 27, en el versículo 13. Abra su Biblia o abra su aplicación. Si no tiene Biblia física, si no tiene una aplicación, acérquese o lea ahí o busque algún lugar donde poder leer la Escritura. Dice, entre paréntesis, que usted tenga la seguridad que en la reunión de la iglesia te van a dar reflejo o te van a mostrar el texto. No es excusa para que usted no tenga Biblia. ¡Ay! ¡Habla, Señor! Ya. El Salmo 27:13 dice así: hubiera yo desmayado. Yo soy Reina Valera 60. Perdona, ¿ven? Espera. Ayúdalo, mi Dios. 27:13. 13. Ayúdalo, Señor. Esté clamando, hermano. Esté clamando. Nos salvamos. Ya. Se salvó de la furia del pastor. Ya. Vamos a ver. El texto está basado en la Reina Valera 60, hermano. Yo tengo ciertos años, entonces yo soy Reina Valera 60. ¿Ya? Usted quizás alguien por ahí, NTV, NBI, nadie te vio, no sé, cualquiera. Pero yo soy esta.
Ya, ¿qué dice el texto? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Qué dice el texto? Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Luego el texto dice, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Tremendo texto. Tremenda palabra del Señor. Mira, en los tiempos actuales es bueno encontrarnos con palabras que alientan nuestra fe. Palabras como estas, las del Salmo 27. Incluso el Salmo en general es muy, muy precioso. Uno podría estar analizándolo verso por verso y sería de mucha bendición. Pero por asuntos de tiempo, tú sabes, en televisión los tiempos son valiosos. El verso 1 comienza diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y el Señor es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Con ese usted ya queda listo para la semana. Pero él llega a lo que yo en particular, que me llama mucho la atención lo que habla acá. Que hubiera yo desmayado. Mira, según el relato de David, él dice que él no ha desmayado, habiendo probablemente muchas razones para que así lo hiciera. Pues por sus palabras, o sus palabras reflejan implícitamente que habían cuestiones que intentaban llevarlo al desmayo. Él dice, yo hubiera desmayado. Como diciendo, yo no desmayé. Esa expresión da a entender que habían situaciones bastante complejas, difíciles, adversas, complicadas en la vida de David que probablemente le llevaban o sugerían o como resultado implicarían que él desmayase. Todo esto, lo que estoy viviendo, podría haber dicho David, ha sido muy complicado, que la consecuencia natural de todo esto es que yo desmaye. Pero él dice en el texto que él no ha desmayado, que él no ha desmayado. Él hubiera desmayado, pero no lo hizo. Interesante, ¿no? Él nos cuenta a todos. ¿Saben, chiquillos? Yo hubiera desmayado. O en otras palabras, ¿saben qué? Yo no desmayé. Muchos probablemente conocían la realidad que David estaba viviendo. Y muchos se preguntaban hasta probablemente, ¿y por qué no desmaya? Él nos dice, yo hubiera desmayado. Había muchas razones para que yo desmaye, pero yo no desmayé. Entonces la pregunta que surge inmediatamente, y es a lo que tal vez debemos dar atención a todo esto, es ¿por qué él no desmaya? ¿Por qué David no desmaya? ¡Desmáyate! Te tienes que desmayar. Es obvio que te tienes que desmoronar por la situación que estás viviendo. Entonces la pregunta que probablemente surgía de los vecinos, de los conocidos, la gente que estaba más cerca de David decía, oye, ¿por qué este no se derrumba? ¿Por qué este no desmaya? A la gente posteaba en Facebook, ¿por qué David no desmaya? No sé, alguien preguntaba en los grupos de WhatsApp, oye, ¿tú sabes? Habían unos chilenos por ahí, ¿tú sabías por qué David no ha desmayado? ¿Qué pasa con él? ¿Qué ocurre? Entonces era la tremenda interrogante para todos los que sabían de la realidad de David. Pero el mismo texto nos enseña o nos muestra el por qué David no ha desmayado. La respuesta nos la da él mismo diciéndonos, porque yo he creído. Mira, hubiera yo desmayado si no creyese. Toma el texto, entonces él de cierta manera nos dice esto, yo no he desmayado porque yo he creído ciertas cosas. Yo no he desmayado porque he creído. Entonces mira, si yo no hubiera creído ciertas cosas, entonces yo me desmayo. Si yo no hubiera creído ciertas cosas, yo me desmorono. Pero como yo he creído ciertas cosas o he creído en algo en particular, entonces eso ha sido mi sustento para no desmayar. Entonces un detalle muy interesante que David menciona acá, es porque él ha creído en algo. El gran detalle, el gran secreto de su permanecer, de mantenerse firme, a pesar de los vientos que pudiesen haber sido contrarios y que le impulsaban o que le empujaban a desmayar, había algo que lo mantenía firme. Tal vez tambaleando un poco, pero lo mantenía firme. De desmayar, a pesar de. Y el detalle es esto, que él ha escogido creer. Creer en algo. Creer.
Entonces razonamos por sus palabras que, mira, nuestras creencias determinan nuestro nivel de esperanza o nuestro nivel de desesperanza. Nuestras creencias determinan eso. Nuestra vida es el reflejo de nuestra creencia. Nuestras creencias definen nuestro vivir. La forma en que tú y yo vivimos es el resultado de lo que creemos. ¿Me capta, hermano, no? Se lo repito. Nuestra creencia define nuestro vivir. Lo que creemos determina el tipo de vida que vamos a vivir. La forma de vida que vamos a tener. Nuestras creencias determinan la manera en que vivimos, el cómo contemplamos nuestras circunstancias, cómo contemplamos el mañana. David no ha desmayado porque él ha creído. ¿Me capta la idea, no? ¿Estoy siendo claro? Si estoy siendo claro, usted me está entendiendo, deme un like. Siga la página. Suscríbase. Comparta el link. Entonces, porque él ha creído, por eso es tan importante lo que creemos, hermano. Aquí podemos estar todos acá. Bueno, estamos acá, pero por ejemplo, podemos creer en el Señor. Todos creemos en el Señor, por eso estamos aquí. Pero tal vez la forma, la manera en que creemos puede determinar la diferencia en la manera en que vivimos. Porque yo puedo creer en el Señor, pero también puedo creer en otras cosas. Puedo creer en el Señor, pero poner tal vez mi fe en otras cuestiones. Puedo poner mi esperanza en otras cosas. David dice, yo no he desmayado porque yo he creído ciertas cosas. Yo he creído. Entonces nuestra creencia determina nuestra manera de vivir. Incluso nuestra creencia se observa en nuestro andar, en nuestras vivencias. La creencia de un pueblo se ve no en lo que el pueblo piensa, sino como el pueblo vive. Tu forma de vida determina lo que usted ha creído. Me gusta, por ejemplo, usted lee ahí en Job 19, 25, la crisis de Job, y lo que él habla hacia adelante. Él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y yo, en esta mi carne, he de ver a Dios. Y él dice, lo veré yo y no otro. Eso era lo que él creía. En medio de sus circunstancias, él tenía la convicción de que algo distinto iba a ocurrir en él. Que iba a experimentar sanidad, que iba a experimentar el poder de Dios en medio de sus circunstancias. Eso lo sostuvo en medio de su crisis. Pablo, por otro lado, dice en una de las cartas por ahí a Timoteo, yo sé bien en quién he creído. Entonces tu creencia define. ¿Me comprende, hermano? No son los cantos que tal vez hacemos que son importantes. No son muchas cosas que tal vez hacemos, sino lo que creemos. Lo que creemos en medio de nuestras crisis, lo que creemos va a determinar, repito, nuestro nivel de esperanza o nuestro nivel de desesperanza. ¿Por qué algunos creyentes se desmoronan tan fácilmente? Porque están creyendo, pero tal vez creyendo cosas equivocadas. O no creyendo lo que deben creer. Pero David nos dice, yo he creído. Entonces, por eso una pregunta que puede surgir también es, ¿en qué creemos? En medio de nuestras vivencias particulares, ¿qué creemos, por ejemplo, con respecto a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra finanza, a nuestra salud, a nuestro trabajo, a nuestros sueños, al mañana? ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que creo? David creía, y aquí un detalle, David creía que vería algo en particular. ¿Qué creemos nosotros que veremos en medio de nuestra realidad? Esa es tarea para la casa, hermano. ¿Qué creo? ¿Qué estoy creyendo? ¿A qué he dado lugar? ¿Qué tipo de creencias he andado alimentando? Y aquí el detalle de la creencia de David no estaba basada en supuestos, no estaba basada en hombres, sino en la maravillosa bondad de Dios. Hay un texto, lo estaba buscando ahora, en el Salmo 26, el Salmo 26, 3 dice esto, David decía esto, porque tu misericordia está siempre delante de mis ojos y ando en tu verdad. La misericordia del Señor era lo que David tenía presente constantemente.
Oh, de David hay mucho que aprender, ¿no? Él tenía delante de sí, mira, él dice en el texto, yo tengo delante de mí tu misericordia. Yo no dice, es como decir, lo que prima delante de mí es la misericordia del Señor. Entonces él no hablaba de que lo que está delante de mí es mi problema. Lo que está delante de mí es el diagnóstico médico. Lo que está delante de mí son mis problemas financieros. No, él decía, lo que yo tengo delante de mí es la misericordia del Señor. Y esto puede cubrir todo. Él dice, yo no he desmayado porque yo he creído. ¿Qué has creído, David? Yo he creído que voy a ver la bondad del Señor. Eso es lo que creo yo, que voy a ver la bondad del Señor. En eso estaba basada su confianza, en eso estaba basado su fe, en creer que vería la bondad del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Debido a eso, David nos dice que él no ha desmayado. Tú sabes, los creyentes no estamos en nuestras circunstancias. Los creyentes estamos en Cristo. Los cristianos no estamos en nuestra dificultad. Los cristianos estamos en Cristo. Y desde esa perspectiva la vida se ve distinta. Por eso es tan importante, amados, aprender a gestionar nuestras creencias. David creía en la bondad del Señor. Él había escogido creer en la bondad del Señor. Incluso él miraba por fe hacia adelante. Yo he creído en el Señor, yo camino con el Señor, yo he creído en Él. Por eso yo creo que veré la bondad. Yo voy a ver la bondad. Esa es mi creencia. Entonces todos le decían, pero ¿cómo estás pensando esas cosas? Mira tu circunstancia, mira lo que lee el diagnóstico, mira lo que dijo el médico, mira lo que están hablando tu situación financiera, escucha lo que están hablando, no sé, los gobiernos de turno, mira cómo está la cosa. Pero David decía, no importa, yo he creído, todo eso me lleva a desmayar, todo eso me empuja a desmayar. Pero independiente de todo eso, yo he creído en la bondad del Señor. Y yo he creído que yo voy a ver la bondad del Señor aquí, en la tierra de los vivientes. Hay una perspectiva de repente media extraña que tenemos los creyentes, o que se ha sembrado por ahí, como que todo vendrá ya cuando nos vayamos al cielo. ¿Has visto eso, no? Allá cuando vayamos al cielo. Allá tenemos la esperanza de que las cosas cambiarán. Allá la cosa. Pero se nos olvidó que podemos comenzar a experimentar el cielo en la tierra. Incluso Jesús nos enseñó eso. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces nosotros a veces pensamos o esperamos llegar al cielo para experimentar tal vez algunas cosas. Y el Señor siempre nos dijo, no. Tú puedes comenzar a experimentar el cielo ya aquí en la tierra. Tu relación con Cristo, nuestra relación con Cristo marca esa diferencia. Del momento en que Jesús vino a nuestra vida, que rendimos nuestro corazón al Señor, desde ese momento el cielo vino a la tierra, a mi tierra. Y a través de ello yo puedo creer que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. En medio de mis circunstancias yo puedo creer que veré la bondad del Señor. Entonces todo me está diciendo no, que no es así. Ha escuchado la gente dice, no, sí está bien la fe, está bien confiar en el Señor, pero hay que tener los pies bien puestos en la tierra. ¿Has escuchado eso, no? Tú no sabes si te está animando o desanimando. ¿Qué es lo que tú me quieras decir? Que crea, que no crea, que me desmorone, que no me desmorone. ¿Qué significa esa frase? Porque de repente entre nosotros, hermanos, de repente tenemos una frase así como media extraña, que suenan bonito, pero a veces no tiene nada que ver con la realidad bíblica. Pero David, ¿qué decía? Yo no he desmayado porque yo he creído en la bondad del Señor. Incluso él de alguna manera miraba con los ojos de la fe. Yo voy a ver la bondad del Señor. Entonces tal vez él estaba en un matrimonio con crisis. Entonces todos decían, no, esta cuestión ya no da para más. Mi amigo me dice, no, ya no da para más. Ya no da para más. No da para más. Pero David probablemente decía, no, ¿sabes qué? Yo creo en el Señor. Creo en la bondad del Señor. Y yo creo que veré la bondad del Señor acá, en mi matrimonio. El diagnóstico médico dice algo. No, yo creo que veré la bondad del Señor aquí, en esto, no más allá.
No, acá yo voy a ver la bondad del Señor. Y anda a sacar a David esa, pues, hermano. Era santamente terco. No, yo voy a ver a la... No, pero es que tenéis que ser conscientes porque dicen, hay estudios que dicen, es que los estudios salen para todos. Hay estudios que dicen que los matrimonios que ya han pasado ciertos años y están, ya no da para más. Pero él dice, pero yo voy a ver la bondad del Señor. No importa lo que otros digan, no importa lo que se diga, yo voy a ver la bondad del Señor. Y debido a eso es que David dice, yo no he desmayado. Por eso tu tarea y mi tarea es aprender a gestionar, a evaluar, a gestionar, a examinar, a alinear nuestras creencias al cielo. Pues esas creencias alineadas al cielo, a las promesas de Dios, determinarán el tipo de vida que viviremos y la esperanza sobrenatural con la que miraremos nuestro presente y nuestro mañana. Cuando usted cree en la bondad del Señor, cuando usted ha creído en el Señor, camina con el Señor, tú y yo se supone que tenemos que ver la vida desde otra manera, desde otra perspectiva, desde una mirada celestial. Entonces, por eso es importante evaluarnos, por eso es importante gestionar lo que yo estoy creyendo. ¿Qué estoy creyendo? Con respecto, no sé, al matrimonio, los hijos, la finanza, la sanidad. ¿Será que Dios opera sanidad en estos tiempos? ¿Será que Dios hace milagros? A veces, mira, ¿sabes? Nosotros creemos, por ejemplo, creemos en los milagros. Creo que todos los que estamos acá creemos en milagros, en la operación sobrenatural de Dios. Pero a veces creemos que eso es algo intermitente, esporádico, circunstancial. Mira, tenemos la creencia que Dios opera acá adentro. Por eso es que normalmente traemos a la gente para acá. Creemos incluso quizás que el pastor tiene la llama sagrada. Entonces por eso, ¿qué hace usted? Le habla a la persona el lunes y lo lleva el domingo para la reunión, para que el pastor o algún hermano le ore. ¿Y por qué no lo hizo usted? Pero esa es nuestra creencia. Creemos que todo pasa acá adentro. Pero lo que pasa en el Señor puede ocurrir en cualquier parte donde el Señor está. Y si Cristo está en ti y Cristo está en mí, las cosas pueden suceder en cualquier lugar. Dios puede hacer milagros aquí y en la quebrada del ají, como dice el Salmo 158 o Proverbios 34. Ahí va a andar buscando a alguien. Entonces tenemos que aprender a alinear nuestra creencia al cielo. No podemos manejar los acontecimientos que pueden ocurrirnos, pero sí nuestras creencias para encarar dichos sucesos. Y qué mejor que creer en las maravillosas y sorprendentes bondades y cuidados de nuestro amado Dios. Entonces volvemos al texto. Yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Lo leemos de otra manera. David nos dice, yo no desmayé porque yo escogí creer en la bondad del Señor. Y como escogí creer en la bondad del Señor, vinieron a experimentar ciertas cosas. Entonces yo como pastor tal vez yo no puedo hacer mucho por usted. Usted tal vez no puede hacer mucho por su hermano. Pero sí podemos hacer mucho cuando comenzamos a gestionar y a cambiar nuestras creencias. ¿Cuántos de nosotros vinimos al Señor creyendo una serie de disparates, hermano? Una serie de tonteras. Iba a decir leceras, pero como estamos en vivo, cambio las palabras. Pero tenemos que gestionar aquello, amado, si queremos una vida distinta. Tu mirada y mi mirada no debe ser desde la perspectiva de la tierra, sino desde la perspectiva del cielo. Escuchamos televisión, vemos las redes sociales, escuchamos, noticieros y todos nos hablan de ciertas cosas que tienden a alterar nuestra vida. La inflación, dicen que esto, y uno como que comienza a sentirse abrumado. Pero ahí es donde uno debe alinearse a lo que el Señor habla, alinearse al cielo, alinearse a las promesas de Dios, alinearse a la palabra de Dios.
Se habla de necesidades, se hablan de escasez, de crisis y todo. Pero la Biblia sigue diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a tus riquezas, a sus riquezas en gloria. La Biblia todavía sigue diciendo, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Usted fue al médico, le dieron un tipo de diagnóstico. Alguien le dijo, no, mira, lo que estás viviendo, esto es crónico. Esa palabra, esto es crónico. Y uno como que lo agarra y le cree. Pero la Biblia sigue diciendo algo maravilloso en Isaías 53. ¿Lo recuerda, no? Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido. Pero ¿qué sigue diciendo ahí el texto? Que por su herida fuimos nosotros sanados. ¿Qué dice el texto? Romanos 8. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús. Y si el mismo Espíritu que resucitó a Jesús vive en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que nos ha dado. Entonces esa debe ser nuestra creencia, amado. Nuestra creencia debe estar ajustada, alineada a la palabra de Dios. ¿Me está comprendiendo, amado, no? Alinear nuestra vida, nuestros pensamientos a lo que la palabra del Señor dice. De esa manera tal vez podemos hacer eco de lo que decía el salmista. Yo hubiera desmayado. Pucha, estuve por las cuerdas y la vida me dio y me dio y me dio. Golpes iban, golpes venían y ahí estuve por las cuerdas. Pero ¿sabe qué? Yo escogí creer en la bondad del Señor. Y la cuestión venía, pero yo escogí creer en la bondad del Señor. Incluso como de repente yo le recomiendo a los hermanos de nuestra iglesia, y esa bondad del Señor la puse en texto, las puse ahí en el refrigerador, en la puerta de mi refrigerador, en el espejo del baño, donde quiera que iba, yo coloqué las promesas del Señor para no olvidarme de su bondad y afirmar mi vida, afirmar mis creencias en esa palabra. Y por eso no he desmayado, y por eso estoy aquí todavía. Como dice una canción de Marcos Vidal, aquí estamos con la espada en nuestras manos todavía. La vida nos dio duro, pero aquí estamos firmes porque escogimos creer en la bondad del Señor. Entonces, amado, anímese su corazón, alinee su corazón, alinee sus pensamientos, alinee sus palabras a lo que el cielo está hablando. Para que de esa manera usted pueda mantenerse firme cuando los vientos soplen muy fuerte. Porque lo que nos sostiene en definitiva siempre será la palabra del Señor. Y nuestra creencia debe estar fundamentada en esa palabra del Señor. Si tú lees el libro de Marcos capítulo 4, verso 35, si mal no recuerdo, el texto habla por ahí que Jesús dijo esto: pasemos al otro lado. Y se subieron todos a la barca. Jesús se fue a la popa, se puso a dormir. Y todos saben lo que ocurrió en el intermedio, ¿no? Y vinieron vientos, la marea se levantó, la barca como que se anegaba, los discípulos se desesperaron. Había algunos de ellos que eran pescadores, pero aún así se desesperaron, no hallaban qué hacer. Y el vocero del grupo, ¿tú sabes quién era? Pedro en español, fue donde el Señor y lo movió y le dijo: Señor, no tienes, esa versión Reina Valera 60, no tienes cuidado que perecemos. Y Jesús ahí como de que, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, se levanta el Señor, sosiega el mar, el viento, todos los recrimina. ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo me despiertan? ¿Por qué me molesta? Mira, interesante, porque luego de eso entra a Marcos capítulo 5, verso 1, que dice así: y llegaron al otro lado. Eso puede parecer así muy, muy de pasada, pasaje tal vez, es común, pero ese llegaron al otro lado es el resultado de lo que él había dicho antes. Vamos al otro lado, el pasaje dice: y llegaron al otro lado. En medio hubo una tormenta, pero llegaron al otro lado. ¿Por qué llegaron al otro lado?
porque había una palabra emitida. Incluso el relato que Mateo hace en el texto de esta misma situación, como escribe Mateo, es muy interesante porque él describe el suceso y hay un pequeño parte que dice así, pero él dormía. Y es como que, no sé, como que Mateo estaba así medio, no sé, escribiendo lo que pasaba y ahí estábamos todos afligidos y complicados y no hallábamos qué hacer, pero él dormía. Pero él dormía. ¿Y por qué dormía el Señor? Claro, ahí viene toda nuestra creencia. No, es que él era el Hijo de Dios y todo. No, Jesús fue 100% humano. Era Hijo de Dios, pero también era 100% humano. Pero él dormía. ¿Por qué dormía? Porque había una palabra ya emitida. Y por más que se levante diablo, infierno y todo lo que sea, si la palabra estaba dada, la palabra se iba a cumplir. Entonces, cuando nosotros alineamos nuestra creencia a la palabra del Señor, puede ocurrir de todo. Puede desmoronarse todo, pero la palabra del Señor siempre se cumple. Entonces, amado, alinee su vida, alinee sus creencias a la palabra de Dios. Eso es lo que le va a sostener. Está bien las oraciones de los hermanos, está bien la oración de la iglesia, está bien estar en las reuniones, todo eso es muy bueno. Pero a la hora de los que hubo, cuando tú sales a la vida cotidiana, ahí no están tal vez los hermanos, no está el pastor, no está la reunión de la iglesia. Usted tiene que lidiar con las circunstancias. ¿Qué hace ahí? ¿Qué lo va a sostener ahí? Solo su creencia. ¿O qué lo va a desmoronar? Su creencia. Usted pudo haber tenido una reunión muy buena. El culto, como decimos, el culto estuvo pero tremendo, tremendo. Y hacemos esa maldad que le hacemos a los que no vinieron. Te lo perdiste. No, el culto estuvo pero tremendo. Y está bien, el lunes y usted va todo ahí muy entusiasmado, animado. El martes también, pero empieza a enfrentar su vida cotidiana, sus circunstancias, no sé, una serie de sucesos, le llegan ciertas noticias. Ya el miércoles ya empieza, ya el jueves necesito una reunión para que lo inflen, porque ya en mi fe se está desanimando. Más encima te avisan, no hay reunión este jueves. ¡Ah! Ay, pero habrá se irá a conectar el pastor. Se le cayó la conexión al pastor. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Qué hacemos ahora? Entonces el creyente cuando empieza a afligir, ay, que llegue luego el domingo. Pero la vida no es así, amado, o no debería ser así. Porque usted está sostenido desde dentro, con una palabra del Señor, con una creencia. Si bien es cierto, hay que batallar, hay momentos donde nos sentimos muy desalentados y a punto de caer, pero lo que nos sostiene, la esperanza que se levanta, surge de una creencia, de lo que tú puedas creer del Señor, de la forma en que tú puedas creer en el Señor. Entonces, la tarea para la casa es que tú revises tus creencias. ¿En qué estoy creyendo? ¿En qué cuestión estoy creyendo? Y de repente quizás le va a surgir, pucha, estoy creyendo puras leceras nomás. Hay cuestiones que nada que ver, que no se alinean a la palabra. ¿Cómo me puse a creer? Quizás mucha tele, quizás mucha red social, quizás mucho audio de WhatsApp. ¿Has escuchado los audios de WhatsApp, no? Dice una amiga de un amigo que es hija, que trabaja con un almirante y todos esos audios y dicen que viene tal cosa. Y uno empieza todo a afligir, a asustar y todo. Y no son audios confirmados, nada de cosas, pero uno como que cree esas leceras. No, hermano, lo que debe saturar tu vida y mi vida es la palabra del Señor. Por eso la palabra, el consejo y con esto voy cerrando, por eso el consejo tanto que tú lees en el Salmo 1, como por ejemplo lo que el Señor le dijo a Josué. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Yo estoy contigo, amén, dijo José, aleluya. Tengo 3 millones de personas que meter adentro de la tierra prometida. Dime algo, dime una palabra, Señor, dime algo. ¿Qué hago? Dame la estrategia, ¿cómo le hago? Para allá, para acá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor, ¿qué le dijo? Meditarás en mi ley de día y de noche. ¿No? Mi palabra estará, ¿no es cierto?, en tu boca de día y de noche, y con esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No le dio estrategia, no le dio irás aquí, luego harás, luego seguramente después vino una estrategia, pero al principio el Señor le dijo, alíñate con mi palabra, que mi palabra sature tu vida, sature tus pensamientos, sature tu corazón, satúrate de mi verdad, satúrate de lo que el cielo está diciendo.
Satúrate de eso. De esa manera podrás entrar, conquistar la tierra prometida. O como decía David, de esa manera no vas a desmayar. Terminamos con el texto nuevamente. Hubiera yo desmayado. Que me encanta esa palabra. Hubiera yo desmayado si no creyese que no eres la bondad. En otras palabras, yo no desmayé porque creí que iba a ver la bondad del Señor. ¡Aleluya! Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a orar a este buen Dios, a este maravilloso Señor que nos sostiene. Mira al que está a su lado y dígale: vigila tus creencias. O sea, más pesado todavía. ¿En qué estás creyendo? ¿A quién estáis escuchando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? Alinee sus creencias al cielo, amado. Y de seguro usted podrá hacer eco de las palabras de David. Yo no he desmayado porque he creído en la bondad del Señor. He llorado, he tenido temor, me he sentido apesadumbrado y todo, pero no caí, porque me sostuve como viendo al invisible. Me sostuve creyendo que voy a ver la bondad del Señor. Y creo que eso también es un detalle importante. Profetice a sus circunstancias. Hable lo que Dios habla a sus circunstancias. Veré la bondad del Señor con mis hijos. Quizás algunos de ellos andan medio aislados, no quieren nada con el Señor y cada vez que les hablo no quieren nada. Ya está ahí con eso, me dicen. Pero crean la bondad del Señor, que usted verá a sus hijos viniendo al camino del Señor. Crean la bondad del Señor, que verá la bondad del Señor en su matrimonio, en su vida financiera, que lo ha tenido medio en las cuerdas. Crea que verá la bondad del Señor. Crea, cualquiera sea su circunstancia, cree y profetice la palabra del Señor en medio de su realidad. Padre, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos porque tu palabra sigue vigente, Señor. Gracias te damos porque tu palabra sigue aquí. Gracias te damos por saber que no solo de pan vamos a vivir, sino principalmente de toda palabra que sale de tu boca. Y es la palabra que sale de tu boca la que nos sostiene, la que nos define, la que nos redefine, la que opera en medio de nuestra vida, en medio de nuestras circunstancias. Señor, gracias te damos porque esa palabra nos sostiene para no desmayar. Queremos escoger creer en la bondad del Señor. Queremos escoger creer en tu palabra. Queremos escoger creer en tus promesas. Queremos escoger creer que lo que tú has dicho se cumplirá. Escogemos tu verdad. Escogemos tu palabra. Yo oro por la vida de mis hermanos que están aquí y aquellos que están viéndonos de manera online. Quiero orar para que tú operes en medio de sus realidades, en medio de sus circunstancias. Ven, Señor, con tu gracia. Ven, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús, transforma circunstancias, que lo que parecía imposible se vuelva posible, Señor. En el nombre de Jesús, desarticulamos toda obra de las tinieblas. Señor, deshacemos toda mentira del diablo que ha querido levantarse en los corazones, en la mente, en los pensamientos, Señor, de las personas. Desbaratamos a las tinieblas, deshacemos las mentiras de oscuridad y establecemos tu verdad, tu palabra. Oramos para que el cielo resuene más fuerte en el corazón de mis hermanos, que las palabras y las circunstancias que intentan opacar, Señor, desalentar, desanimar, sean silenciadas por la voz de tu verdad. Que el cielo hable más fuerte. Que el cielo abre más fuerte en medio de la realidad de mis hermanos. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Los bendigo para que ellos comiencen a ver, a experimentar, Señor, cosas extraordinarias. Oro para que sean asombrados, Señor, con tus favores, con tus misericordias en medio de sus realidades particulares. Señor, lo pedimos, lo oramos en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Y el pueblo dice: amén. Gloria al Señor.